por tu fidelidad, por tu amor. Señor, por tomarnos una vez más delante de ti y poder aceptar, Señor, el fruto de labios que adora tu nombre y poder también aceptar, Señor, el fruto de nuestra labor, nuestra vida misma como un culto racional que sea agradable delante de ti. Ahora, Señor, nosotros suplicamos, Señor, que nos dirijas, que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor, como un vaso de barro, Señor, sabiendo que tú eres el que hace todo posible y que tus pensamientos, Señor, lo que está establecido en tu palabra lo pueda trasladar, de modo que tu pueblo, Señor, pueda también recibir tu palabra, Señor, pueda atesorarla, vivirla, Señor, y por consiguiente llegar a ser esas cartas abiertas, Señor, donde otros leerán, donde otros mirarán y, Señor, obrarás de acuerdo a tu misericordia, porque así quedó establecido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor, de tal manera que puedas tú desde este momento, Señor, que tu palabra está siendo expuesta, Señor, reprendiendo todo espíritu contrario al tuyo, Señor, todo espíritu que quiera, Señor, afectar nuestros pensamientos, Señor, destorbarlos en el nombre de Jesús. Sale fuera en el nombre de Jesús, para que ahora, Señor, tu palabra venga como martillo, como espada, Señor, como rocío, como lluvia, para que penetre en cada uno de nosotros, Señor, y podamos ser esos árboles que dice tu palabra, Señor, que siempre, siempre vamos a tener un fruto agradable delante de ti. Por amor a tu nombre te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor, nos declaramos necesitados, Señor. Háblanos, Señor, de tal manera que están nuestros oídos atentos a tu voz. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Bueno, si usted mira en la foto, están unos lápices con unos borradores, como que borrando algo que se hizo, ¿verdad? Y prácticamente tal vez alguien que escribió algo falló, y todos de una manera hemos fallado. Y muchas veces, hermano, el peligro es que pensamos que nuestros errores o las veces que fallamos, pensamos que nos descalifican de los planes de Dios. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña, hermano, de personas imperfectas que Dios usó poderosamente. Y creo que nosotros al entender y al ver, aún al ver el caminar, los errores de ellos y cómo se pudieron levantar y cómo Dios los restauró para que se cumpliera el propósito de ellos. Y definitivamente, hermano, nos ayuda que podamos entender que no solo los aciertos de estos hombres, pero sino también los errores, para que podamos nosotros aprender de lo que está escrito. Por ejemplo, la Biblia en 1 Corintios 10 y versículo 11 dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, o aquí dice a nuestros antepasados, como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Dese cuenta que la importancia es que no es nada más saber, no es nada más tener conocimiento, sino que fue un ejemplo para que ahora que nos toca en los últimos tiempos, fuéramos nosotros como una advertencia para no hacer lo mismo. Me gustó esta versión porque dice de que todas las pruebas que soportaron en su camino por el desierto son una imagen simbólica, un ejemplo que nos proporciona una advertencia para que podamos aprender a través de lo que ellos experimentaron. Porque vivimos en un tiempo en que el propósito de todas las edades pasadas está ahora completando su meta dentro de nosotros. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros vemos cómo el pueblo murmuró en tiempo del que Israel estaba saliendo de Egipto, vemos cómo ellos fueron, cómo vieron las plagas, cómo muchos se quedaron abandonados o quedaron postrados en el desierto a consecuencia de su incredulidad. Eso no es solo una historia, fue una realidad que se dio. Pero sin embargo quedó escrita para usted y para mí, para no cometer los mismos errores que ellos quedaron. Yo veo la historia, hermano, donde está Datán, Abimaram y ¿cómo se llama el otro?
y el egipcio que murmuraban tanto contra Moisés. Murmuraron de que en cada momento no, hermano, no paraban de decirle al pueblo: mira, este Moisés nos trajo aquí para morir en el desierto. ¿Dónde está? ¿Por qué estamos acá? Qué calor, qué horrible. Se la estoy parafraseando. Qué horrible está esto. Y él ya se cree jefe sobre nosotros. ¿Y por qué las cosas que estamos pasando? ¿Por qué eso? Y empezaron ellos a contaminar de tal manera que el pueblo se empezó a desesperar. Y llega un momento donde Moisés está molesto con ellos, porque era tanta la murmuración en contra de Moisés, que llega un día y llega Moisés delante de Dios y dice: Señor, no les aceptes ni una ofrenda, porque lo que están haciendo es contaminando al pueblo y están haciendo que el pueblo retroceda, están quitándole la esperanza al pueblo. Entonces viene Dios y dijo: voy a hacer un acto público, que para parar esta plaga o para parar esto que se está haciendo, reúnemelos a todos, a ellos tres y su familia, a Coré. Reúnemelos, porque los voy a destruir delante de toda la congregación, y así se apagará la plaga. Llegan, hermano, con todas sus familias, y delante del pueblo se abre la tierra y se los traga a todos. Y el pueblo asustado. Eso fue el domingo. No, pues se lo estoy poniendo por días. Eso fue el domingo. ¿Ya viste qué pasó? Dios hizo una afrenta delante de todos para quitar la murmuración. Todos se asustaron del domingo en la mañana, que fue lo que pasó. Pasó la tarde y el lunes, hermano, ya estaban murmurando otra vez. No aprendieron de los errores. No aprendieron definitivamente de que no solo eso era un acto histórico, sino algo que iba a marcar y lo que Dios había hecho. Y no lo aprendieron. Siguieron murmurando. Ahora se lo traslado porque como quedó para una enseñanza. Mire lo peligroso que es la murmuración. Y es que ahí no podríamos decir: si yo murmuro, no aprendí de los errores de ellos. Y entonces avancemos, porque lo que yo quiero esta noche, hermano, hablarle de los errores. Porque yo creo que es importante como nosotros, hermano, podamos darnos cuenta, como le explico, de la importancia de lo que otros hicieron malo, no aprender, pero de lo bueno, perfeccionarlo. Porque de esa manera nos va a ir de tal manera que podamos nosotros, hermano, tener una enseñanza de lo que a ellos, pues si no se convierte solo en una historia bonita, sino que definitivamente es algo que nosotros tenemos que entender, para que no podamos decir que nadie me dijo. Pero avancemos, porque errores es algo incorrecto, es equivocado, es inexacto. Pero mire, como le decía, cuando vemos el concepto de error, es una equivocación, un fallo, un malentendido, una falta, un defecto, confusión, desliz, equivoco. Perdón. Es que quiero ir algo rápido porque quiero llegar a un punto. Deficiencia, falacia, metedura de pata. ¿Cuántos han metido la pata acá? Culpa, ausencia, carencia, omisión, descuido, avería, desperfecto. Miren, mala interpretación. Y entonces hay errores, hermano, que cuestan vidas. Ve, la Biblia habla de David, el dulce cantor de Israel, un hombre que un error entre los muchos que cometió le costó la vida a uno que se llamaba Usa, porque él quería transportar el arca, como vio que los filisteos la traían, solo que los filisteos la traían en vacas. Digo: no, yo voy a usar bueyes. Pero no eran ni vacas ni bueyes, sino eran los hombres de los sacerdotes, porque no es de buenas intenciones. Y entonces vemos que Usa, porque si iba a caer el arca, mete la mano y muere. Y Usa, entre muchas de sus acepciones, significa fuerza. Puede hacer que cuando uno comete un error se le pierda la fuerza, el deseo, la gana, porque se equivocó.
Y entonces nosotros, hermano, tenemos que ser cuidadosos, porque hay errores que cuestan familias, cuestan vidas, cuestan hogares, cuestan patrimonio, muchas cosas, que las cuales si no somos cuidadosos, hermano, podemos hasta llorar las faltas. Y definitivamente podemos entender, como dice a David en el Salmo 19, capítulo 19, versículo 12, dice: ¿quién puede pues discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Fíjese, ¿quién? Y muchas veces el que se equivoca ni se da cuenta que se equivocó. ¿Sabe cómo es? Como el que va manejando, va alocado, no se da cuenta que atrás dejó un montón que se estaban chocando y él siguió de largo. Y entonces yo creo que David, cuando le dice al Señor: Señor, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de aquellos que son ocultos. Hay algunos que no se daba cuenta, pero hay algunos que, por ejemplo, en el caso de Usa, dijo: entonces, ¿cómo es? Tuvo que ir, sacó el rollo y dijo: no, ahora entiendo que eran en los hombros de los sacerdotes. Compuso su error. Entonces yo creo que cuando nosotros vemos este principio, por eso David le hablaba al Señor en el Salmo 139: escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino algo malo, y guíame. Pero mire, como que él decía: ayúdame a que yo pueda, que a esos errores no los pueda repetir, para que no vayan de generación en generación. Hermano, hay cosas que se heredan erróneamente. Ayúdame que yo te adoraré, dice mi abuelita. Y eso se va de generación en generación. Palabras, conceptos. Aún en la palabra de Dios pueden ir conceptos equivocados. Y entonces nos damos cuenta que, mire, hermano, alguien dijo por ahí: mire, cometer un error y no corregirlo es otro error. Porque al final no se sigue aumentando. Entonces, muchas veces, hermano, cuando la Biblia habla de errar, habla de pecar también. Porque de muchas veces cometemos el mismo pecado. El problema es que cuando ese pecado se comete constantemente, ya se vuelve una iniquidad. Y el inicuo es estar sin ley, apartado de Dios. Pero entonces dice Santiago: mire, todos cometemos errores. Dígale al de la par: hermano, todos cometemos errores. Aunque tenga cara de santo, usted comete errores. Todos cometemos, pero aquí dice Santiago, la Biblia de Dios habla hoy, muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Fíjese, habla de la lengua. ¿Cómo es la lengua un miembro tan pequeñito? Pero al poder nosotros dominarlo, por decirlo así, automáticamente podemos nosotros dominar todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, el cuerpo entero. De la misma manera dice la Biblia: un barco tan grande y un timón tan pequeñito es posible de poder manejar. Entonces, por eso yo quiero mostrarle que todos cometemos errores. El punto es que aprendamos de ellos para no volverlos a cometer. Y esa manera nos va a ayudar a entender este principio, que como aquellos hombres, que se los puse así, más o menos un resumen pequeño, de que cometieron errores en la Biblia, que nos ayuden. Por ejemplo, de desobediencia, Adán y Eva. Saúl, mira, ahí se los pongo rápidos, para que usted solo tenga una idea de cómo estos hombres, a pesar de todas las cosas que vivieron y fueron expuestos, logramos aprender algo de ellos. El martes, no sé si usted vino, pero logramos aprender de todos los animalitos. Cómo Salomón se tuvo a bien entender, para darnos una enseñanza de unos animalitos tan pequeñitos. Y que el martes los hermanos van a exponer a un montón de otros animales. Pero mire, desobediencia, mentira, engaño, duda, falta de fe, violencia. Pablo, me faltó, hay persecución,
adulterio, lujuria, orgullo, miedo, todo lo que ellos, lo que la Biblia le marca pecado, le marca error, y de que lo cual cada uno, Adán y Eva, Saúl, Moisés, Jonás, Abraham, Jacob, Ananías, Zafira, Sara, Gedeón, Tomás, héroes de la fe, que en su momento fallaron, pero que lograron, a pesar de sus errores. Por eso le decía, todos fallamos. El peligro es mantenernos cometiendo los mismos errores, cometiendo las mismas actitudes, no habiendo un cambio en cada uno de nosotros, porque entonces eso se va a denotar o se va a marcar una huella, y nuestras generaciones pueden seguir cometiendo los mismos errores. Y entonces vemos en la Biblia que a Timoteo, el apóstol Pablo le dice: mira, Timoteo, tú eres hombre de Dios, así que huye de todos estos errores. En cambio, persigue la verdadera santidad, justicia, fidelidad, amor, esperanza y tierna humildad. ¿Qué errores le estaba enseñando? Mira, Timoteo, le dice: primero, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Fíjese, no vayas, yo me imagino Pablo como era un hijo. Cuando vayas a la casa de Dios, aprende a cómo conducirte. Yo, Pablo, me imagino, no cometas el error de ir como que vas al campo. Lleva tu Biblia, Timoteo, sé respetuoso, llega a buena hora. Si te toca servirse el primero. Y yo me imagino que esas instrucciones, para que no cometiera los mismos errores. Y le sigue diciendo, mira, dice, Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes, mira, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en esperanza. No cometas los errores de aquellos que solo van por ir, sino que si eres joven, que nadie te diga nada. Simplemente sé ejemplo. Mire, para que entonces le dice, no cometas esos errores. También le decía, mire, entre tanto llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Fíjese la exhortación, fíjese la enseñanza, para que este jovencito no cometiera los errores, tal vez por decirlo así, que Pablo, que vio dentro de la iglesia o en otras iglesias, donde realmente le explicaba para que no cometiera esos errores, sino que lo que él tenía que hacer, dice, en cambio persigue la verdadera justicia, la fidelidad, la santidad, el amor, la esperanza, y ocúpate de lo que te corre para no cometer esos errores. Es como un padre le dice a un hijo, no hagas esto, porque cuando yo lo hice metí la pata, decían los errores, ¿verdad? Me fui de boca. Como el padre que le dice, hijo, fumar es malo. Ese no es un ejemplo. El niño le dijera, para empezar, papi, empecemos contigo. Pero fíjese, no descuides el don espiritual que está en ti. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna en la cual fuiste llamado y de la que le hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Mira, Timoteo, guarda lo que se ha encomendado y evita las palabras vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Y le empieza a decir, no reprendas con dureza al anciano, sino bien exhórtalo como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes y a las hermanas como tú, trátalas con pureza. Miren los ejemplos. Como el trato, el respeto, no solo al anciano, a las jovencitas, a las más adultas, sino a las de su edad, a las más pequeñas, que le enseñara para no cometer el error de que tal vez se podía estar cometiendo. Voy rápido porque quiero llegar a un punto. Y entonces le dice también a Timoteo, mira, Timoteo, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia. Y el problema muchas veces en nosotros, que no nos gusta, y me incluyo, que nos digan nuestros errores. Levante la mano a quien le gusta que le digan. No, hermano, entonces rápido uno como gato panza arriba empieza a defenderse.
¿Se defiende rápido o no? Todos nos defendemos, todos, porque no nos gusta que nos señalen. Y peor si es la que duerme con nosotros. ¿Sabe qué me dice mi esposa a veces? Porque a veces están así como, dicen, sí, pero que hay algo bonito para mí también, ¿va? ¿No? ¿Qué tal? Y entonces una oportunidad me dijo algo y me defendí como gato panza arriba. Y entonces un día estábamos sentados con mi pastor y estaba mi esposa y él me dice lo mismo que ella me dijo. Y a mí se me había olvidado que ella me lo había dicho. Y le dije amén y se me queda viendo. A él sí, amén, ¿verdad? A mí me gritaste. Porque entonces lo importante es que el mostrar el ejemplo, pero ahí dice, mire, corrígela y anímala, instruyéndola con paciencia. Es que muchas veces mostramos el error de los demás, pero con acusación. Si tú me acusas, rápido me pongo yo, no, así no es. Pero si con un espíritu de mansedumbre me hablas, yo voy a obtener. Hermano, los doctores nos pegan unas pasadas de tráiler cuando nos avisan. No nos dicen, usted está comiendo, usted, perdón lo que le voy a decir, usted está hartando de más. Casi así me dice. ¿Me le pongo brincón? No. Le recibo, porque está hablando la verdad. Y ahí, pero avancemos porque, mire, pues jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay acá? Así me gusta que hayan sido todos jóvenes, porque mire, este versículo se lo dedico. No se dejen dominar del mal genio. ¿Cuántos jóvenes hay todavía? Ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar, porque los peores errores los comete uno cuando está joven. Y es cierto. El no para nosotros era un sí. Pero entonces la importancia, mire, que ya las canas que empiezan a salir ya nos dan un poquito de sabiduría para poder aconsejar a aquellos que, hermano, peor en esta generación, los jóvenes piensan que saben todo. A esta edad, mi hermano, ellos saben todo, pero ni su cama puede entender. Pero jóvenes, yo los amo de verdad. Joven fui. Pero es que es de aprender para no cometer y que puedan después cantar tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero perdóneme, yo quiero ir rapidito, pero debemos de aprender esto porque esto lo voy a pasar. Mire, la vida como va tan aprisa, dice, no es bueno el afán sin la reflexión, pero las muchas prisas provocan errores. Ahí podemos poner a Saúl, que por apresurado le costó el reino. Muchas veces en nuestra vida estamos muy deprisa, peor en este mundo, en esta ciudad, en este país, la vida va así y hermano, y por salir tarde a veces nos ponen ticket. Hay algo pequeño, pero hay cosas que por ir muy a prisa, hermano, por ir muy a prisa descuidamos a los pequeños, a la casa, porque queremos que crezcan rápido, pero cuando crecen ya no quieren estar con nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de las maneras de vivir a prisa, sino que hay un tiempo para todo, porque es importante que las muchas prisas provocan errores. Las cosas que queremos sacar a prisa, hermano, cometemos muchos errores. Pero voy rápido como le dije, pero mire, ¿cuántos varones hay acá? Y hermanas también. Porque dice el Proverbio 29:22, el que es violento y impulsivo provoca peleas y comete muchos errores. Mire, si mi papá era enojón y vivió muchos errores, yo vi muchos errores. Y el problema es que yo los estoy repitiendo. El problema es que mi hijo está repitiendo. No se lo estoy diciendo que así es. Y así de generación, porque no hubo uno que frenara y corrigiera eso, que corrigiera el error.
Así soy. No, exacto. Entonces necesitas nacer de nuevo. Porque eso es lo que Dios vino a trabajar a través de Jesucristo, a que fuéramos una nueva criatura y que circunstancias de las cuales, hermano, podamos nosotros entender que nuestro carácter o las situaciones que Dios nos está hablando, para que podamos nosotros, hermano, tomar las decisiones que van a ayudar a nuestra casa, a nuestra familia, a que podamos no cometer esos errores que muchas veces nosotros los sabemos, pero vamos en pos de eso. Avancemos, porque mire lo que dice el apóstol Pablo. La palabra, cuando habla en el original, dice bienaventurados, pero entre muchas acepciones dice felices. Cuán felices son los que reciben perdón por sus errores y cuyos pecados son cubiertos. Pero ¿quién recibe perdón por sus errores? Aquel que los reconoce, aquel que sabe que tiene situaciones que necesita que cambiar. No es lo mismo que yo sepa a que yo sepa y los cambie, porque los podemos conocer, pero no hacer nada. Es lo mismo, la misma vaca, solo que revolcada. Entonces hay otra cosa que es importante. Esta Biblia, la versión libre, mire lo que dice: el amor no actúa de manera inapropiada, ni insiste en salirse con la suya. El amor no es contencioso, ni guarda registro de los errores. ¿Cuántas veces nos han criticado el mismo error desde 1990? ¿Te acordás? Pero dice el amor que el perfecto error. No, el amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de errores. El problema es no marcarlos, porque si no se llena una buena porción y puede provocar circunstancias horribles en los matrimonios. El guardar errores. A veces yo escuché una hermanita, me dijo que su esposo cometió un error. Y ahí entre todos digo, esto se lo tengo guardado para el mejor momento. Entonces, ¿cómo? Sí, el mejor momento es cuando nos peleemos. Le tengo un as bajo la manga. De esas no hay aquí, ¿verdad? Solo un no, hermanas. No, que conste que no estoy dando ideas. Pero dice que el amor no es contencioso, ni guarda registro de los errores. Pero fíjese, voy rápido porque, mire, ¿cómo dice la Biblia? La diferencia en lo opuesto a la sabiduría es la necedad. Y entonces dice el Proverbios 26:11 que los necios son famosos por repetir sus errores. Y con los perros son conocidos por volver a su vómito. Entonces, aquel que es, mire, es necio, es famoso porque se repite sus mismos errores. Y a veces nos pasa en la casa, hay cosas que hacemos constantemente. Pero ¿por qué haces eso? ¿Pero por qué haces eso? Mira, se la voy a poner de una manera. A la esposa le cae mal que uno deje, ¿cómo se llama?, la taza del baño para arriba. ¿O no? ¿Cuántas veces lo ha dicho? Que la dejen que la pongan para abajo. 30 años después todavía está para arriba. Es un ejemplo, pues yo sé que no tiene que haber problemas ahí, pero si hay cosas más graves que constantemente se repiten. Y en nuestra vida, en el Evangelio, hermano, muchas veces venimos cada Santa Cena con el mismo error, con el mismo pecado, con la misma actitud, con la misma manera de que entonces no ha habido un cambio en nosotros. Y entonces la importancia, dice la Biblia, que mira, hay un problema. Y a veces nos ponemos a pensar, Señor, pero ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no hay una manera donde yo pueda porque la bendición no solo es material, empieza con lo espiritual. ¿Por qué no hay un cambio espiritual en mi vida? ¿Por qué no me dan ganas de orar como se debería de orar, de leer tu palabra? Y entonces la respuesta nos la da el Proverbios 28:13. Y dice: el hombre que se niega a reconocer sus errores, mire, jamás podrá triunfar. Pero si los confiesa y los corrige, tendrá una nueva oportunidad. Entonces ya nos da un límite, como quien dice que el hombre que se niega a reconocerlo, no es que no los conozca, que se niegue a reconocerlo.
Por eso el hijo de pródigo empezó él: he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su error, reconoció su falta, reconoció que era falto, que necesitaba ayuda. Pero sin embargo, hermano, aquí es donde yo lo quería traer. A este punto voy bien, voy 28 minutos. Porque nosotros tenemos que trasladar de generación en generación, hermano, una generación que conozca no al Dios de sus padres, sino que pueda conocer al verdadero Dios, que también es de ellos. Porque muchas veces en nuestra vida se repiten las historias, que lo que más odiábamos en uno de nuestros progenitores, nos resultamos ser como ellos. Y entonces es importante como vemos en la historia del hijo pródigo errores que se cometieron, para que podamos nosotros enmendarlos y podamos trasladarle a la siguiente generación, hermano, la importancia, o realmente podamos darles un legado donde ellos puedan entender que pudieron vencer no las batallas de los padres, sino que sus propias batallas. Porque dice la Biblia en Lucas 15, del 12 al 13, el hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Platiquemos un ratito. Si usted fuera el padre de ese niño, ¿cómo se sentiría que su hijo le dijera: ¿sabes qué? Para mí ya estás muerto, necesito la parte de mi herencia? ¿Triste? ¿Desilusionado? ¿O no? Y entonces dice: pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo sin número de una vida desenfrenada. ¿Sabe cuáles son los errores que nosotros tenemos que darnos cuenta aquí? No solo los que somos padres, y jóvenes también, porque un día van a ser padres o madres. Bueno, padres es plural para los dos. Porque el error que está escrito acá, que uno puede estar cometiendo, ¿sabe qué es? Darle todo a los hijos lo que piden. Porque ese fue el error. ¿Qué hubiera pasado si el padre le dice: no, un momentito, tu herencia es hasta que yo me muera, físicamente? Entonces el peligro de ahora es que a los hijos, hermano, a los 2 años ya tienen celular y iPhone, tableta, todo lo tienen nuestros hijos. Se quiebra, no importa, hasta risa les da cuando quiebran algo. Yo cuando estrenaba zapatos, hermano, y lo primero que me decía mi mamá: mira, estos son zapatos de colegio, no son para jugar. ¿Para qué me dijo, hermano? No, ya en el recreo va a jugar. Y cuando sentía, hermano, ya estaba hasta hablando mi zapato, que la suela empezó a hacer así. Y yo temblaba. Le decía a mis amigos, y ahora hasta les ponía chicle como para que no. Y yo llegaba así a mi casa, mira, hermano, temblaba porque sabía que mi mamá me iba a pegar una arrastrada, porque esos zapatos le habían costado. Y entonces yo no estaba valorando el trabajo de ella. Mire, yo tenía parches al frente y atrás, porque esos zapatos me tenían que durar casi el año escolar, o 6 meses pues. Tal vez a usted no le pasó así, hermano. Tal vez a usted le decían el 100 pies, que tenía 100 pares de zapatos. Pero ahora nuestros hijos tienen tenis de a colores, ropa, porque se les da todo. Sacan malas notas, se les sigue dando igual. Se portan mal, los premiamos con lo que sea. No aprendemos de los errores.
sino que los estamos trasladando. ¿Y qué cree que le va a pasar a esa generación? Van a tener hijos y van a hacer lo mismo, porque nadie los detuvo enseñándoles que no era así la cosa. Dirán los jóvenes, ¿para qué vine? Pero como todos me dijeron que eran jóvenes. Es que si no, mire, no es porque no los amemos, sino porque los amamos. Deberíamos de no darles todo. Hermano, no, mire, yo sí, en mi casa, allá no me preguntaban quién quería pollo con hierbas. Aquí nos decían, aquí es lo que comes y te lo comes y te lo comes, o te lo tragas o te lo meto en la boca. ¿Quieres McDonald's? ¿Quieres Burger King? ¿Quieres In-N-Out? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Qué va a comer la princesa? Y mire, y después de comer venía el avión. ¿Se cuál era el avión? No. Sal de uvas picot. Ábrala. Una cosa horrible, hermano. Hígado de bacalao. Mire, yo me sentía el hijo de Rigo Tobar el sirenito, porque era aquella cosa, hermano. Una cosa, no sé si se la probaron. Ahora me resulta que mis hijos, no quiero quemarlos. Una pastita así, no puedo respirar. ¡Ala! Nos tocaba con mi esposa. Y que te la tragas porque te la tragas. Ahí se la voy a pachar en una cucharita así, para que sea como polvito, así, con jugo de naranja, para que sepa sabroso. ¿Cuál sabroso, hermano? Yo como que le estaba besando el hígado a la ballena cada vez que me echaban eso, hermano. No, es que era horrible, yo me acuerdo. No sé si ustedes lo probaron. Pero mire, perdóneme, lo estoy tratando algo así porque es importante. Que puedan ellos entender, que puedan, miren, conocer que el dinero no lo encuentra uno tirado. Que sepan valorar. Pero el error no es de ellos, sino que es de uno, que les da todo. Hermano, cuando yo no sacaba, porque allá eran 10 materias, y aunque la sacara con 60, pero era pasar el próximo año. Si yo dejaba una o dos, mis 2 meses de vacaciones, estudiando. Yo solo miraba, hermano, que pasaban mis primos, llegaban de vacaciones, y yo estudiando porque tenía que sacarlas para ir al próximo año. O no, ahora mis hijos dejan una materia. Ay, sacaste una amiga. Ok, voy a estar enojado contigo 30 segundos y dentro de 1 hora nos vamos a SeaWorld. ¿No te gusta SeaWorld? No, yo quiero ir a Shamu, ya lo vi muchas veces, quiero ir a ver Mickey Mouse. Ok, voy a hacer el esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? Si no ponemos atención a eso, ahorita es risa, pero nos pueden costar lágrimas. Porque si no valoraron ahorita, ¿cómo van a valorar después? Mire, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Primero, por darles todo. Segundo, es un gran peligro, no enseñarlos a administrar. Fíjese que yo me acuerdo que mi madre tenía un papelito y ponía luz, siempre, de verdad, a pesar de que estaba en otra religión, ella siempre ponía diezmo, luz, agua. Y yo le decía, mamá, ¿y eso qué es? Mira, te voy a enseñar, me dijo. Es la manera de organizar, de poder administrar no solo tu dinero, no solo tu tiempo, sino tu vida. Mire, yo le he dicho algo que le bendigo a mi padre, porque normalmente en nuestros países yo nunca pagué agua, nunca pagué luz, nunca pagué renta. Allá ni me preocupé, era mi casa.
Yo me imaginé que tal vez la luz llegaba gratis, el agua llevaba gratis. De tanto que llovía, gratis nos lo daban todo, según yo. Vine un 22 de diciembre a Estados Unidos. Y mi papá, que tenía como unos 10 años de no verlo o más, me recibió con alegría y todo lo demás. Platicábamos y yo dije, pero como en mi país eran vacaciones, yo dije, voy a tomar mis vacaciones y ya en enero empiezo a ver si trabajo o sigo estudiando. Mi pensamiento. Eso fue el 22 de diciembre. El 26 de diciembre me dice mi papá, acompáñame. ¿A dónde? A trabajar. Ah, no, yo si vamos a trabajar yo hasta enero. No, me dijo, vamos a trabajar el 26 de diciembre. Me fui con él. Me pagó, hermano. Bandido mi padre, porque esa semana la trabajé con él. ¿Sabe cuánto me pagó? $70 la semana. Y yo, $70 los empecé a convertir a quetzales, o 7 por 7. No, está más o menos. Yo todavía, hermano. Y entonces me dice, en enero, mano, 2 semanas, en enero vas a ahorrar una semana porque me vas a pagar renta. Mano, yo brinqué de este alto, mire. Renta. Le brinqué, usted es mi papá, ya mire, me enojé porque ¿cómo es posible que yo voy a pagar renta si yo nunca he pagado? Pues aquí se paga renta, pues yo me voy. ¿Y a dónde me iba a ir? El 1 de enero, hermano, primera semana de enero, mi pago. Ya me quedé con él, digo, porque es tu semana de renta. Las otras 3 son tuyas. Y como así de brinqué, pasé casi un mes sin hablarle, hermano, por $70. Pero me enseñó a ser responsable. Que había que pagar biles. Que aquí no respetan si uno no paga. Entonces yo creo que es, y eso, mire, me empezó a enseñar que cuando uno conoce y sabe administrar lo que Dios le ha dado, si uno administra de la tierra, va a poder administrarlo del cielo. Tu tiempo. No es que uno sea malo, sino que uno les está enseñando a administrar. Porque si no, los hijos van a enfrentarse a un mundo donde piensan que todo se lo van a hacer a ellos. Y si no les gusta, nada, pues me voy. Si no les gusta, y van a caer mal donde quiera que vayan, porque no pudieron ni administrar su tiempo, su vida, ni su economía. Y cuando se casen, hermanos, van a depender de la mujer capaz, porque como mamá pagaba, porque no se les administró, se les enseñó a administrar. Miren los errores. Uno sí trata de ser tan bueno que les hace un daño. Yo no estoy diciendo que seamos malos, estoy diciendo que seamos equilibrados. Porque eso es lo que, la vida allá afuera es cruel, hermanos. Usted lo sabe, yo lo sé. Allá afuera nos enfrentamos a tantas cosas, a envidias, a celos, a dimes y diretes. Y si uno no sabe administrar, porque uno y cuando siente no tiene nada. Si no les enseñamos a nuestros hijos con nuestros errores, porque a veces yo, hermano, yo tenía $100. Pregúnteme, me compré un Topo Chico y de ahí los otros, ¿qué? No me acuerdo. De verdad, a veces pasa así, que uno se gasta. ¿Y en qué gasté? ¿Y en qué gasté? Porque no sabemos administrar. Lo contrario, hay gente que sabe administrar, pero es bien codo, no, ni dispara en defensa propia tampoco. Fíjese pues. Si no, entonces, dice la Biblia, que entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Otra cosa que es importante, que podamos nosotros, hermanos, enseñarles a que dejar que tengan un trabajo que los aleje de Dios. No solo no trabajan, y cuando trabajan, no importa, amigo, viernes, sábado, domingo, aunque pagues tu renta. No, desequilibrio. Porque el dueño del oro y la plata es Dios. El que nos provee de todo es Dios. Dice: yo honro a los que me honran. Hay que enseñarle cómo honrar a Dios. Hay cómo enseñarles, hermanos, que puedan ellos dejar de tener un trabajo que no los aleje de Dios, sino que puedan ellos entender, que sepan el tiempo necesario para servirle a Dios.
Porque si Cristo no viene, ellos van a ser las próximas generaciones. Y si no conocen del temor de Dios, si no conocen de lo de Dios, hermano, se van a enfrentar a circunstancias que muchas veces pueden hasta hacer que retrocedan ante lo de Dios. Pero no fue error de ellos, fue nuestro, porque nosotros se lo permitimos. Digamos, yo le digo a mis hijos: mira, el viernes a las 12, a la 1 le digo a mi hijo: ya no vas a trabajar más, porque es viernes. Y mi niña, la más pequeña, no está aquí, o si está aquí, no. Me dice: fíjate, quiero trabajar. El día de iglesia, no. Pero no, es que no. Si hasta a veces me enoja los viernes que la escuela dice: es que tienes que tomar fotos que van a jugar. Y vean ganas, digo: mira, ¿qué me importan las fotos? Pero tiene que haber un celo para trasladarle a ellos, a la siguiente generación, que amen al Señor por sobre todas las cosas. Por eso le digo, eso le pasó a Israel. En lugar de hacerse con los de Dios, se hicieron al pueblo que era enemigo de Dios. Esto sirvió de ejemplo para nosotros, hermano, para que no cometamos los mismos errores. Híjole, mire. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos de su padre, ya cuando regresó, vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Ahora quiero, hijos, que no me miren así como: ahorita vamos a empatar el partido. Porque aquí ya empieza el trato de muchas veces por qué se fue el hijo. Porque a veces se trata mucho con dureza. Mire, queremos ser tan exactos que en lugar de abrazarlo, es como un abrazo de oso, es un abrazo que sofoca. Porque fue movido a misericordia. ¿Qué quiere decir? Que el papá era muy duro, la mamá pues eran muy duros. Y cuando nuestros hijos cometen errores, se nos olvida que también nosotros somos hijos y que nuestro Padre es misericordioso. Se equivocó. Crucificarle, casi que le decimos. Matarlo, destruirlo. Entonces, una de las consecuencias de los errores nuestros, hermano, puede ser que somos muy duros. ¿Sabe por qué? Porque fueron muy duros con nosotros. Que no les damos un abrazo, un beso a los hijos, porque no, eso no es de hombres. ¿Quién dijo? Decirle: ¿cómo estás? Me dijo: está bien. Después de la regañada, maltratada, jálelo. Vení para acá, te voy a enseñar. ¿Sabes que te amo? Por eso es que te corrijo. Por eso que te enseño. Por eso te doy los consejos. No porque me caes mal, sino que el error a veces es ser muy duro. Y nosotros con Dios queremos que Él nos dé misericordia cuando nosotros no damos misericordia. Todos nuestros hijos se han equivocado. Yo no digo que no corrijamos, sino que no seamos demasiado excesivos a la hora de corregir. Usted sabe que cuando uno corrige, es que está la enseñanza, está la instrucción, está la disciplina y por último está el castigo. Y a nosotros lo primero que nos enseñaron fue duro. Ahí sí que hacíamos algo. Yo tenía una tía que tenía un pulso con lo que tuviera en la mano. No sonaba. Porque normalmente uno de niño hacía algo malo, salía corriendo. Y como que no había. ¿Qué pasó? ¿Qué te hice? ¿Qué pasó? Hermano, cuando yo me lastimaba, en lugar de acariciarme, me pegaban. Salía con ¿qué pasó? ¿Y tu pantalón lo rompiste? Hermano, yo preocupados por mi pantalón y mi rodilla casi saliéndose. Eso te pasa por hijo. Yo, ok.
Ahora me tocó crecer, tener una familia. Ya no puedo cometer los errores de mis padres, no los juzgo, porque a ellos les tocó lo mismo que a mí. Pero alguien tiene que corregir la plana. Alguien tiene que corregir. Si no estamos como haciendo las mismas cosas. Voy terminando. Fíjese, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y el hijo dice: ¿y esa música y esas danzas que hay aquí en mi casa? ¿Qué le quiero decir? No había fiestas, no había reuniones en la casa. No había un momento donde se sentaban, donde platicaban, donde convivían, donde, hermano, a veces cuando mis hijos botaban jugos en la mesa, aplaudíamos, bravo. Porque en mi casa botaba yo un jugo, hermano, de aquí me sacaba, mire, y me iba sin comer. Pero el otro mayor dice: fiesta en mi casa, alegría, bailes. No había eso. No había un momento de reunión, de comer, o comamos un pastelito, miremos una película, una serie que están de moda, o algo que entre familia con las palomitas o algo. Porque a veces nuestra casa tiene sillones nuevos y no quiere que nadie se siente. ¿Para qué compro sillones? Cuidado ahí. Entonces ya yo no entro así como que, no, mejor me siento ahí sí le digo yo a mi esposa, entonces mejor me siento con la dominó así. Dominó se llama mi perrita. Porque ella sí se sube al couch y no le dicen nada. No pasa así. Mire, mientras tanto, Señor, te he servido. Nunca te he obedecido, ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dejado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Yo creo que era de Monterrey, porque nunca le dejaron un cabrito. No honro a los hijos. Nuestros hijos merecen honra un día. Que papá o mamá se sienten: te voy a bendecir porque eres la alegría de la casa. Te voy a bendecir por lo que Dios está haciendo contigo. Mire, nunca le había desobedecido y nunca lo había honrado por su obediencia. A veces le digo a mi esposa: mi amor, mira, todo es nuestro. No es que no importa que sea todo nuestro. Yo quiero que tú me digas: te traje esto. Mi hijo, todo esto es tuyo, pero no lo sabía porque es que uno de padre tiene que llevar, mira, te tengo esto, te compré esto, te regalo esto, esto es tu pantalón, esto es tus zapatos, aunque ya sea con voz ronca. Y eso que no lo había desobedecido nunca. Honre a sus hijos. Agarra un día en su casa, vení para acá, hoy qué va a haber, vamos a un día de honra. Te voy a bendecir a ti, a ti, a ti, te voy a honrar. Vamos a comer heladitos, vamos a comer palomitas. No te le estoy dando un ejemplo, pero que hay un ambiente en la casa donde no sea un lugar solo para llegar, descansar, dormir y salir, sino sea un hogar. Hogar significa de hoguera, donde mire, el huerto del Edén era el huerto de las delicias. Que nuestra casa sea una delicia llegar. No que hay gente que quiere overtime para no llegar a su casa. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Mire, el papá era injusto, porque aquel llegó que se despilfarró, le puso el becerro más gordo. Estoy viendo de otro ángulo. Pero al que estaba ahí, ni un cabrito le dio. Porque a veces tratamos mejor a uno que al otro. A veces hay preferidos en la casa. Sé que, por favor, póngase de pie.
Yo quiero rogarle al Señor que nos ayude. Recuerde que cuando uno reconoce sus errores, entonces no los vuelve a hacer. Porque uno que aprendió de sus errores y se mantuvo firmes fue Job. Y vemos que cuando uno empieza a reconocer y empieza a darse cuenta de todo aquello que pueda, no es porque seamos malos, tampoco es porque ignoremos, es porque no queremos, porque sabemos qué es lo que nos falta. Y eso no solo lo hago como familia, lo hago como personal, como hombre, como mujer, como pareja, como hijos, todos. Que al reconocer nuestros errores, felices son aquellos que sus errores son perdonados. Así que Padre, en el nombre de Jesús, como este hombre fue restaurado su bienestar y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y de sus nietos, pero empezó con él. Dios restauró el bienestar de él y la familia. Así que Padre, en el nombre de Jesús, no sé si quiere venir por un momento y decirle: Señor, hay tantos errores, sí hay, que hoy quiero ponerlos delante de ti, que quiero presentarlos delante de ti. Quiero que, Señor, que no solo los perdones, que nos ayudes a reconocerlos. Y no se trata de acusarnos, se trata de reconocer aquellos errores que a veces son tan vistos por otros, y qué difícil que uno mismo no los pueda ver. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti. Hoy venimos, Señor, por favor, suplicando, pero sobre todo presentando, así como la profecía hablaba, que pusiéramos nuestras cargas delante de ti. Tal vez hay una carga en tu corazón, tal vez hay algo que aún te está deteniendo, pero que hoy, en el nombre de Jesús, mire, hay mejores herencias que el dinero. Hay una mejor herencia que lo económico, que es la enseñanza, que es el dirigir, que es el reconocer, el saber que fallamos de muchas maneras. Que queremos nosotros, en el nombre de Jesús, esta noche, al presentarlo delante de Dios, podamos decirle: Señor, sé que no nos hiciste de tal manera, Señor, que nuestra vida fuera una vida tal vez viviendo acusados de los errores, sino al contrario, vivir una vida, Señor, donde reconocemos que fallamos de muchas maneras. Y al reconocerlo, Señor, queremos suplicar y apelar a tu misericordia. Ayúdanos, Señor, por favor, no solo como padres, como hijos, como solteros, como solteras, como jovencitos, viudas, todos aquellos, Señor, que de una u otra manera erramos, fallamos, cometemos muchas torpezas a veces. Pero hoy venimos: ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a reconocer. Aún, Señor, revélanos aquellos errores que están ocultos a nuestros ojos, pero están muy expuestos a los ojos de los demás. No queremos ser juzgados, no queremos ser señalados, sino que hoy reconocemos que estamos faltos de muchas cosas, Señor, y que en nuestra humanidad fallamos.
Si hemos fallado con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras generaciones, perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser restaurados en todas las áreas de nuestra vida. Así, Señor, oramos para que seamos restaurados en todas las cosas. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que nos detiene. Tal vez carácter, pensamientos, palabras, actitudes, enseñanzas que nos detienen, Señor. Y que muchas veces, Señor, aún nos duele, porque tuvimos la oportunidad de corregir. Pero hoy, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Convéncenos a no repetir lo que fue para nosotros una enseñanza. Lo que sucedió en el pasado como ejemplo, como una advertencia para los que vivimos estos últimos tiempos. Por favor, si hay actitudes desagradables, si hay palabras desagradables que aún salen de nuestra boca, actitudes, ejemplos, hoy en el nombre de Jesús rogamos, suplicamos, cámbianos, cámbianos. Cámbianos a no cometer esos errores. Cámbiame, Señor. Horrores algunas veces. Ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Por favor. Cámbiame, Señor. Por favor, Señor. Hoy entregamos toda carga. Cámbiame, Señor. Hoy entregamos, Señor, todo peso. Cámbiame, Señor. Te lo grito, ya no quiero ser más yo. Hoy queremos ser como tú. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Cámbiame, Señor, te lo pido. Por favor. Cámbiame, Señor, te lo ruego por Cámbianos. favor. Que en esta atmósfera, Señor, Cámbiame, tú nos Señor, convenzas te lo grito, de todo aquello ya no quiero ser que equivocadamente más yo. hacemos. Lo que quiero es parecerme a Si no, Jesús. ayúdanos a rectificar nuestros errores, a corregir los errores, porque el error no corregido es otro error. Por favor, ayúdanos. Queremos, como un día tú dijiste, Señor, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Que seamos testimonio, que seamos ejemplo de vida, de generación en generación. Tú puedas seguir transformando, restaurando, levantando, haciendo cosas. Que nuestro carácter sea como el tuyo. Yo ministro, Señor, esta palabra sobre tu pueblo. Cámbianos. Que hoy haya un cambio. Que hoy, Señor, haya una nueva oportunidad. Que hoy, Señor, tu palabra sea como una enseñanza que vaya de generación en generación.
y que el legado que dejemos a nuestras generaciones sea un legado de obediencia, un legado, Señor, donde tú obraste, donde tú enseñaste y donde tú nos dirigiste. Para la gloria de tu nombre. Te damos gracias. Gracias, Señor. Levante sus manitas, Padre. Así con sus manitas levantadas, Padre. Bendice cada mano levantada. Que la obra de nuestras manos sea bendita, Señor. Aún para dar, para abrazar y aún para corregir, siempre sea con un espíritu de mansedumbre. Dirígenos de tal manera, Señor, que podamos cambiar patrones de conducta de generación en generación para poder agradarte en todas las cosas. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que selles esta palabra en el corazón de tu pueblo y que cada uno de nosotros podamos, Señor, como tú dijiste, que te agradas más de la obediencia que de los sacrificios. Queremos ser obedientes, Señor, a tu palabra. Dirígenos, por favor, y no nos ocultes ningún error, sino muéstranoslo, Señor, para ir caminando como tú caminaste en esta tierra. Así yo bendigo a tu pueblo, Señor. Jóvenes, jovencitas, adultos, todos, Señor. Seamos hombres y mujeres imperfectos, pero en proceso de, al reconocer nuestros errores, como lo hiciste con esos hombres que llegaron a cumplir su propósito, Señor, cuando reconocieron sus errores. Que de esa manera, Señor, el que empezó la buena obra la perfeccione en cada uno de nosotros hasta la venida de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor, amados. Aleluya. Yo sé que usted ya tiene la información del campamento, pero quiero comentarle solo algunos detallitos que tal vez, si usted se quiere apuntar, todavía hay cupo. Hay una posibilidad que nos habiliten 3 cabañas de 6 personas. Hay 3, vamos a ir a verlas para saber cómo están, informarles, y hay esa posibilidad. Están muy bonitas las cabañas, pero también quería comentarles, hermanos, que ahí vamos a dar las instrucciones más, o le vamos a enviar todo lo que necesitamos llevar. Es una manera de que no se les olvide detalles. Si toman pastillas, que las lleven, si llevan repelente de zancudos, etcétera, para que todas esas instrucciones podamos llevarlas todas. Cada quien va a llevar su comidita. No la lleve muy picosa, así comemos todos. No, cada quien lleva su comidita. Están ahí los hermanos que si usted necesita una ¿cómo se llama? Una casa de acampar, también ahí está el hermano Ricardo, que ya le dijeron el otro día, él les puede dar información dónde obtener una. ¿Qué más se les podría decir? Que estamos a punto de ir a firmar ya, porque prácticamente ya está agarrado. Solo que mi hermana Araceli y Mateo, que hoy le tocó servir, el domingo vamos a extender un poquito más la información, pero gracias a Dios todo va bien. Y si usted está interesado, y si dan esas 3, también apúntese con ellas para tenerlos en cuenta. Son 3 nada más por ahorita. Me imagino que si ya se emocionan, pueden que nos suelten unas 2 más. O sea, lo estoy poniendo así, queriendo. Si usted está dispuesto, ya sabe con ella. Cualquier duda, se acerca con ella, le va a dar el teléfono y toda la información que necesite. O tiene un costo adicional de $100 por los 2 días. $100 por los 2 días.
aparte del por persona, ¿verdad? Ahí le va a explicar ella para no hacerme yo bolas. Así que o pregúntele a ella que le explique y hermano Sergio, te dejo el tiempo.